Muchísimas bendiciones. Volvemos nuevamente con el pastor Jorge Luis Jiménez. Y en esta ocasión, Operación Jeremías introduce un tema al que le voy a llamar necesidad de apariencia. Y justamente tiene que ver con la forma en que Cristo advierte acerca de la necesidad del fruto. La prioridad para Cristo no era que aparentáramos ser árboles, sino que de verdad diéramos el fruto que el árbol estaba llamado a dar. Yo sé que hay árboles que solamente sirven para hacer sombra, pero hay otros que fueron llamados para alimentar. Y si usted no hace lo que a usted se le llamó, entonces usted no está cumpliendo la razón de usted estar en la tierra. Yo quiero que hoy nosotros nos setiemos en lo que Jesús decía. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la apariencia. Cualquiera se convence con cualquier cosa. Si yo a ti te doy la impresión, si yo tengo el arrastre, si yo tengo las capacidades de ser, de ser no, de aparentar muchas cosas, es fácil que cualquiera crea la película. Por eso es que Jesús habla del fruto. Porque Jesús habla del proceso que evidencia el árbol. A Jesús nadie lo impresionaba, ni se impresionaba ni quería que a su alrededor las personas que caminaran con él fueran personas impresionables. Por eso los llevó al punto de ustedes tienen que saber qué tipo de fruto es que se van a comer. Y él habla bastante de los frutos. Y yo voy a empezar dándole la bienvenida al pastor para que entremos en materia. Pastor, estamos en un tiempo donde la apariencia vende más que la esencia. ¿Qué usted dice de eso? Bueno, ¿Eso es así? es una realidad tangible donde todo se construye artificialmente, donde no hay tiempo para maduración, no hay tiempo para que las cosas agoten su ciclo, hay una velocidad, hay un deseo de brillar, de crecer a destiempo. Entonces todo eso nos enseña la era en la cual vive el hombre, y de cierta manera las brisas de esta realidad penetran a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y no nos permiten entonces echar la raíz y Hmm. los frutos que se requieren en el Señor. ¿Y por qué cuando Jesús habla de los frutos, el tema lo hace de esta manera? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Punto. Por sus frutos los conoceréis. Entonces usted me está diciendo a mí que Jesús quería que el fruto de los profetas fuera conocido. Perfectamente. Que no se juzgue la voz profética simplemente por la apariencia de un don, que ahí está el error grande. Es decir, ¿Y cuál es la consecuencia de eso? no se paga seriamente con todo. Uno es destruir generaciones, destruir vidas. Nada se presta para edificar, sino para destruir totalmente. ¿Por qué? Porque los dones tienen la habilidad de impresionar, de impactar, pero el carácter, que es el fruto del Hijo en la persona, es lo que posee esa maduración. Entonces, por eso él dice ahí, si no quieren ser confundidos, no examinen a un profeta, y cuando dice profeta, creo que abarca todo lo que comunicamos o lo que tenemos medios para expresar la palabra. Midan el fruto, porque el fruto entonces va a medir la madurez. Es decir, que no está separando totalmente del carisma. Ustedes saben que hay otra lista a la par de esta, donde el Señor dice, y muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos. Si se dan cuenta, todas esas personas hicieron cosas, y Él dice esta palabra, yo nunca os conocí. Ahora, contratemos esa palabra con lo que Pablo dijo, he dejado todo por el conocimiento de Cristo. Él le dice, no los conocí a ustedes. Y Pablo dice, yo lo dejé todo por conocer. ¿Dónde hubo el problema? No hubo un conocimiento de Cristo para que esa naturaleza y el carácter de Cristo se imprimieran en ellos. Se concentraron en sus dones más que en el fruto del Espíritu del Señor, que es la naturaleza de Cristo expresada. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Señor, esto es Cristo que lo dice. Cristo mismo. Esto es Cristo. O sea, usted no va a escuchar a mucha gente hoy predicando de este asunto con esta transparencia y con esta realidad con la que Jesús lo hacía. El verso 14 de Mateo 7 dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son las que, eso da miedo, señores, y pocos son las que la hallan. Dice luego, guardaos de los falsos profetas. Y fíjese aquí habla en el griego pseudo profetes. Luego dice profeta espureo, pronosticador, pretendido o impostor religioso. O sea, Jesús estaba muy claro, no solo del término que quería usar, sino de la característica
de las personas a quien él se estaba refiriendo. Y lo primero que dice, esta gente son pseudo profetas, o sea, se visten de algo que no son. A la hora de nosotros hablar de frutos, tenemos que relacionar a los profetas porque Jesús, ¿cómo tú vas a producir fruto si no hay semilla? Posible. Entonces, ¿qué tipo de palabra produce la palabra de alguien que es un pseudo profeta? ¿Qué tipo de fruto produce en tu vida? Cada palabra es una semilla. Cada palabra va a producir algo, o produce verdad o produce mentira, tan simple como eso. Porque la palabra, una vez entra a tu entendimiento, ella va a producir. Y Jesús dice aquí que la actitud que hay que tener con estos pseudo profetas, estos que se presentan, puede que se presenten de muchas maneras. Muy bien vestido, muy mal vestido, con mucha pompa, con poca pompa. O sea, no es algo que puede ser medible, porque estamos en tiempo donde la apariencia, señores, soporta cualquier cosa. El grito, las redes sociales, la necesidad de escándalos, la necesidad de palabrerías. O sea, hay muchas maneras de llamar la atención. Por eso Jesús dice al final, pero véteme al fruto. No me mire la hoja, no me mire cómo habla, no mire la palabra que vende, no mire lo que dice, mira la esencia de su ser. Y eso Jesús lo dice varias veces en el libro de Mateo. En el libro de Mateo él habla de los frutos varias veces. Pastor, ¿por qué para Jesús los frutos son tan importantes? Son importantes porque el fruto es el reflejo de una vida arraigada en él y cimentada en él. El fruto es la consecuencia de, como usted decía, de una semilla. Hubo semilla, algo se plantó, algo pasó, diferentes tipos de climas y procesos. Una semilla que se pudrió primero y se de paso, como Cristo dijo, como el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir y después llevar fruto. Es decir, que el fruto requiere o está antecedido por una muerte de la semilla. Y por eso para Cristo es imprescindible el entendimiento del fruto, porque revela su propia naturaleza, revela también lo que porta cada árbol, cada rama, lo que va a producir, reproducir. Así que está hablando de que la vida se expresa en ese fruto. Por eso él dice no puede producir el árbol malo frutos buenos, ni el árbol bueno frutos malos. Es decir, que ese fruto obedece a la estructura a la cual está adherida esa planta y simbólicamente representa a nuestra propia vida. Así que para el Señor es importante porque es una expresión de la vida del ser humano, pero también aquí en el caso de aquí, que es una expresión de su propia vida en él. Y ustedes saben que él fue ese granito de trigo que para producir los frutos murió. Jesús hablaba mucho, Mucho. de la naturaleza. Sí. Él asimismo se llamaba el árbol de vida. Y cuando el verso 16 dice, por su fruto los conoceréis, la palabra conoceréis me llama mucho la atención y te la quiero decir, porque es como si hablara de una marca. Entonces, mientras medito en esto, en las oportunidades que Dios le da a muchos profetas de ser expuestos, de tener púlpitos, de asistir a grandes convocatorias, se le da es como si se nos diera una gracia donde se nos sirve, y lo quiero decir en el buen sentido de la palabra, caemos con tanta gracia y favor del pueblo de Cristo, que a veces el mismo pueblo de Cristo nos malcría, nos hace escenario donde parecemos figuras de Hollywood, personas de renombre rembombante, donde el escenario también habla mucho. Me llama aquí la atención que Jesús lo relaciona a una marca y las marcas hablan de lo que representamos. Si usted le gustan las marcas, yo de eso no sé mucho, pero yo me conozco algunas cuantas porque yo oigo a mucha gente decir de eso y no las quiero mencionar ninguna, pero este es el punto. ¿Qué marca debe de tener un profeta, pastor? Pablo hablaba, a mí nadie me cause molestia porque yo en la espalda tengo las marcas de Cristo. ¿Cuáles son las marcas de los pseudo profetas, pastor? Vamos a hablar de este tema. No, Diga, y no me lo diga rápido, no dígalo puntual. Usted dice una y yo otra. Entonces en el sentido positivo o negativo. Positivo, no, lo positivo dejémoslo para la Biblia, puro negativo, porque aquí estamos hablando de los pseudo profetas. Jesús está diciendo, mírenlo, o sea, cuando él dice, por su fruto lo conoceréis, es lo que está diciendo, ellos representan una marca. Es lo que está diciendo aquí. Cuando Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis, la palabra conocer que se utiliza ahí habla de
algo que tiene que ver como si fuera una marca. Entonces, eso quiere decir que representan un sistema. El pseudo profeta, ¿qué representación da? O sea, en lo negativo, el ego, Sí. el orgullo, la vanagloria, la necesidad de exposición, la necesidad, o sea, diciéndote cosas rápidas que yo te puedo pensar, las exigencias exuberantes y exorbitantes. O sea, el profeta es el que va a establecer la verdad de Dios a donde va. Y puede hacerlo de muchas maneras. Algunos lo hacen a través del canto, otros lo hacen a través de la predicación, otros lo hacen a través de la palabra. Pero la palabra debe ser la base conductora de lo que uno haga. O sea, el profeta debe de tener como base en su vida no solo la palabra que enseña, sino la palabra que vive. Porque la palabra que vive es la que fructifica. Perfecto. O sea, hay personas que te hablan bien, pero te viven mal. Hay personas que te hablan lo que dice la palabra, pero cuando tú te encuentras con ellos, tú dices, pero ¿de qué Biblia es el que me está hablando? Porque yo no veo la Biblia en el acto en sí. Entonces, ¿qué actos, qué acciones, si alguien está viendo ahí y quiere dedicarse a este asunto, que yo no creo que nadie a quien Dios llame le diga que sí? ¿A usted le dijo que sí? Bueno, Cuando Dios lo llama a usted, usted dijo, sí, señor, heme aquí como Isaías. bueno. Yo creo que aquí todito hemos echado el corre para atrás. No, no, no. Nadie quiere este asunto fácil. Pero en el momento en que recibimos esta encomienda, esta gracia, ¿de qué cosa tenemos que librarnos? O sea, ¿qué cosa tiene el profeta que Jesús dice aquí? Que promociona marca. ¿Qué promociona un profeta, un pseudo profeta? Eso mismo creo que en la misma idea que usted puso, que creo que es esos egos internos que se mueven dentro de ellos, todo eso, y creo que nada más no lo coloca ellos, creo que es una palabra universal para abarcar a todos los que de una manera u otra proclamamos la palabra del Señor, y ese contraste que usted hizo ahí con el apóstol Pablo, que trae la marca del Señor, y cómo este tipo de personas pueden afectar una generación, dañándola, con todo lo que hemos visto, que a veces hasta es asqueante tomar un micrófono y nosotros detallar. Yo creo que es una expresión de la carne de la humanidad totalmente. No creo que se preste a nada que edifique en el cuerpo. Y esto está en Mateo 24 y estamos en el 2024. Creo que hay una referencia. Hay 6 veces el Señor habla del engaño en ese capítulo. Y O sea, exactamente entonces una marca puede ser el engaño. sí, Apariencia de verdad a algo que es sí, mentira, apariencia de algo bíblico cuando no lo es. perfecto. Entonces, ¿a través de qué el profeta haría esto? ¿A través de dones de ciencia? ¿A través de dones de conocimiento? Sí. O sea, de falsos dones de ciencia. Serán falsos dones, porque los dones genuinos no se van a prestar a eso, serán dones falsos. Entonces, ¿cómo la persona puede ser identificada? Señores, estamos en un Sí, tiempo donde la Biblia nos advierte de que debemos de cuidarnos de lobos. Entonces, si estamos dando advertencia, Jesús lo hizo. Entonces, nosotros podemos a veces como querer evitar algo que Jesús no evitó. Jesús está diciendo, ustedes lo van a conocer por los frutos. Entonces, ¿qué tipo de fruto da un pseudo profeta? Juan el Bautista, que para mí es un referente de profeta, era un hombre muy medido. Era un hombre que en el momento en el que estaba y en el lugar donde estaba, él era un hombre medido y representaba al Dios que lo había llamado. Entonces, ¿cómo es el carácter de un hombre medido que Dios lo ha colocado en el ministerio profético y que puede utilizar, por así decir, las ventajas del ministerio, pero decide hacer lo que Cristo dice y hacerlo a través de lo que Cristo le plasma? ¿Cómo las personas pueden decir, mira, esto es un hombre de Dios? ¿Cuáles son las características que pueden, que pueden estar en un hombre de Dios? ¿Cuál es la marca de un hombre de Dios? Humildad, ¿verdad? mansedumbre. Sí. ¿Cuáles son las marcas, pastor? Bueno, en el caso de Juan vemos una muy importante. Juan él mismo dice que era necesario que Cristo creciera en él para él menguar. Es decir, y otra cosa, la asignación de Juan se da en un lugar muy importante que es el Jordán. La palabra Jordán significa el lugar de descenso y humillación. El perímetro de su influencia profética siempre estuvo en el marco, en ese río, podemos decir, estuvo fluyendo en esa humillación, aún siendo un hombre con un apogeo muy poderoso, 400 años sin profecía de Israel, y cuando él llega, todo el pueblo se volca de una manera que ni siquiera Cristo en los inicios logró una influencia como la de él. Por la Biblia dice que vinieron los ancianos, los romanos, los sacerdotes, todos vinieron al Jordán.
cuando él empezó a proclamar su mensaje. Sin embargo, él tenía el entendimiento y decía, no soy yo lo que ustedes ven aquí, yo simplemente soy una voz que proclama, es decir, teniendo todo el poderío para él autoproclamarse, para usurpar autoridad, para mercadear lo que tenía. Vemos como él se queda siempre enfocado, no soy yo, sino el que viene antes de mí, que él era primero que yo, y es necesario que él crezca para que yo mengue. Entonces, si usted está mirando esto y a usted le han profetizado y le han dicho usted es profeta, Dios lo va a usar en profecía. Dios va a hacer cosas grandes contigo, va a hablarte misterios, te va a usar en el don de ciencia. Y ya te das cuenta que Dios te permite tener sueños o te da palabra y cae. Y la persona dice, wow, me hablaste de parte del Señor. ¿De qué te tienes que cuidar? El que está mirando no hay en cámara, ¿de qué se tiene que cuidar? Estamos hablándole a una generación de ministros que en este momento va a tener que tomar decisiones radicales para servir a Dios y no servirse de lo de Dios a sí mismo. Entonces, usted que está mirando aquí, Jesús le dice, mira, es por los frutos que a ti te van a conocer. La marca a la que tú representes, esa es la que tú vas a dar a conocer. Si tú representas al dinero, eso es lo que tú vas a dar a conocer. Si tú representas el orgullo, la prepotencia, eso es lo que te va a dar a conocer. Ahora, si tú representas la genuina humildad, Perfecto. porque no toda humildad es genuina, la genuina humildad, la mansedumbre, el carácter del Hijo, el fruto que te va a dar a conocer, es el que daba a conocer el Hijo. De hecho, Jesús en algunas partes decía, si esto fue lo que hicieron con el árbol bueno, ¿no? ¿Qué van a hacer con ustedes? ¿No dice el Señor así? Perfectamente. Con el árbol verde, ¿qué será con el árbol seco? Nosotros. ¿Entiende? Entonces, necesitas entender que desde ya tienes que orar, porque a nadie a quien Dios le haya hecho saber que va a tener un ministerio profético es para que le brinquen y le salten. De hecho, preocúpese cuando los que se llaman profetas son brincados y alabados, porque hasta el día de hoy, cuando usted conoce a alguien a quien Dios manda a un lugar que de verdad tiene voz de Dios, usted dice, si la cosa está mal aquí, se va a saber. O sea, cuando Dios envía a un profeta a un lugar genuino y usted está en la congregación y usted conoce lo que Dios es capaz de hablar, usted sabe que si es Dios quien lo envió, lo próximo que va a pasar es que Dios va a tirar para afuera lo que tenga que salir. O sea, el profeta no anda queriendo dar a conocer misterios que no son lo que le compete dar a revelar. Perfecto. El profeta no anda siendo el administrador propio de la palabra que porta. Por eso el profeta en este tiempo necesita tener claro cuál es el mensaje principal que porta un profeta para no ser pseudo profeta, pastor. ¿Cuál es? La centralidad de Cristo es clave aquí. El Ah. centro de Cristo. Porque hay que entender que la dispensación han cambiado. Dice, el último profeta de la ley fue Juan. Y por lo tanto, las comisiones, los llamados, todo lo que se hacía, el ministerio profético estaba en una O sea dimensión. que por eso es que dice que los profetas fueron hasta Juan. Perfectamente. Juan el Bautista. Lo que quiere entender que esa Ajá. dispensación profética acaba y ahora el orden profético entra en un nuevo ángulo. Por eso dice la Biblia en Efesios 4:11 en adelante, que él llevó cautivo a la cautividad y dice, subiendo, mientras resucita, imparte dones en forma de hombre y ahí coloca el ministerio profético. Ahora esos profetas están emanando de la naturaleza del Señor. Ahora, estos profetas van a cumplir un requerimiento en el desarrollo del cuerpo de Cristo para edificar, consolar y exhortar a la iglesia, no simplemente ahora para guiar, como en el Antiguo Testamento. Si el rey va a salir de la guerra, busquen a fulano. Entonces el profeta no puede usurpar hoy lo que es la guía del Espíritu Santo. Eso es bien importante que tú lo digas una vez más, pastor, porque una de las cosas que el profeta tiene que cuidarse en este tiempo en el que está es de llegar a un lugar para establecer el señorío del yo en el lugar a donde está. Por eso es necesario que nosotros entendamos, si a usted lo llamaron como profeta, el mensaje central que usted porta es Cristo y la gloria del Hijo. Perfectamente. Edificar, exhortar y consolar de acuerdo a quién es Cristo y lo que Cristo modela, lo que Cristo enseña, que es conocer la voluntad de Abba Padre. Y esto es lo que trae gloria, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Lo puede hacer a través de los dones, de las palabras de ciencia, de conocimiento, de fe y de todo eso. Pero la palabra central que debe portar el profeta en este momento, en el de ahora, es Cristo. Apocalipsis dice, el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Entonces, cuando una persona... Oiga qué fuerte, pastora. Guay. El espíritu de la profecía, es decir, la esencia, la sustancia de lo profético es Cristo. Es decir, que si se desprende Cristo de lo profético es otra cosa, pero no profecía bíblica ni ministerio profético genuino. Un ejemplo cuando Cristo se desprende, ¿cómo es?
el mensaje central es lo que Dios va a hacer, ¿puede ser? No queda vacío, todo queda en lo que dijimos ahorita, en dones, y se pierde la habilidad de mirar los frutos, que es lo que madura y transiciona, ayuda, simplemente se queda en el carisma, la iglesia se infla, se nutre, pero después ¿qué hace? Eso se desvanece, porque toda la operación de sanidad o de palabra de conocimiento, todo eso es temporal. Ahora, cuando trabajamos desde Cristo, los profetas tienen que tener la madurez también a saber cuando no tienen palabra de conocimiento, ni palabra de ciencia y sabiduría, sino que simplemente van a llevar el mensaje en forma de palabra de parte del Señor, porque a veces Dios permanece en silencio. Él es soberano, a veces no quiere hablar en el sentido de hablar algo audible, de algo que le pasó a alguien, y en esos instantes el profeta no puede ser tentado por las personas que lo induzcan a hablar algo que Dios no ha hablado. A veces se hacen eventos enormes, viene fulano para acá y se crea una presión y pasa lo que le pasó a Cristo. Profetízanos, le decían, y le golpeaban la cabeza. Y eso literalmente se traduce a lo que pasa hoy. Hay un pueblo golpeando, de cierta manera, al ministerio profético para que le profetice y le hable cosas. Es como si el corazón tiene una necesidad de Sí, agorería. sí, Es exactamente. como que si el deseo de nosotros quisiera saber lo del futuro para sentirnos seguros, y ahí es donde entra el cuidado que hay que tener de a mí me están profetizando acerca de lo que va a pasar o me están profetizando acerca de lo que Cristo sabe que ha pasado dentro de mí Perfecto. y lo que se tiene que enderezar, lo que se tiene que consolar, lo que se tiene que exhortar. Hay una escritura que quiero traerla ahora, pastor, que cae mucho con lo que estamos hablando y tiene que ver con una parábola. Es Mateo 21:34 y dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, los labradores, para que recibiesen su fruto. O sea, va a venir un momento donde se está acercando el tiempo de tú dar fruto. Ya, no importa el ministerio en el que estés, Jesús va a venir a buscar el fruto en ti. ¿Qué pasa, pastor? Que a veces se da una circunstancia y necesitamos simplemente dar fruto, pero no tenemos. Hay ausencia. Como aquella higuera, Jesús tuvo hambre, vino y quiso comer, no hubo fruto, la secó. O sea, ¿qué palabra de reflexión a nosotros nos trae eso? Sabiendo que Cristo demanda el fruto y que Él es el árbol. Por ende, el que está conectado a la vid solamente tiene que quedarse conectado porque tarde o temprano el árbol va a dar el fruto. ¿Qué advertencia nos da esta palabra al que está mirando esto en este momento y está muy tranquilo con trabajar su carisma, su don profético, su ministerio de canto, su ministerio de intercesión, pero no sabe manejar su ira? No entiende cómo manejar su lengua y a todo el mundo murmura, critica y a todo el mundo le pone un defecto, no sabe cómo literalmente manejar la murmuración y desde que se enoja saca para afuera verdades que supo en privado y tira chisme, ocasiona división, separación, pero tú eres uno que ha trabajado muy bien el talento de tocar la música o también has trabajado el talento de administrar los recursos del pastor, de la pastora. Pero nadie se puede acercar a los pastores porque tú haces una crisis de celos. Tu nivel de codependencia es tan fuerte que ahí haces un boicot y lo llamas celo del Señor. O sea, tú has trabajado en base a tu carisma, pero no has puesto atención al tiempo del fruto, donde puede que venga cualquiera a reclamarlo a tu vida y en tu vida y tú no lo des. Pastor, ¿cómo uno identifica que es tiempo de dejar de producir para el carisma y comenzar a sentarse a evaluar lo que yo estoy produciendo y qué tipo de fruto produzco? Bueno, creo que eso es fundamental porque es lo que Juan 15 establece, que él dice, sin mí no pueden producir fruto. Es decir, la ausencia de fruto en nosotros es la consecuencia de la centralidad de Jesús. Por eso creo que todo lo que estamos hablando va a lo mismo. El Señor nos está rebobinando, devolviendo a la sustancia que es Cristo, para que solamente por medio de Él, es decir, el fruto que Dios demanda no es un fruto que yo soy capaz de producir, ni tampoco mis esfuerzos religiosos pueden producir, que ahí hay una confusión tremenda. La gente le llama fruto a veces a hacer un montón de obras que ellos inventan ellos mismos y le dicen, no, yo estoy en la obra de Dios, y rompen los matrimonios y se van para unos campos y se van para unas ciudades y algunos Y son profetas. sí, no, Se sí, llaman sí, profetas y a las 2 de la mañana llaman por teléfono, te perfectamente, mandan un mensaje y te dicen, estoy orando por tu familia, Dios me dio una palabra, pero exactamente. tú no tuviste la capacidad de perdonar a tu esposo, perdonar a tu esposa, de mantenerte en humildad en tu hogar, pero tú andas conquistando los hogares de todo el mundo a través de dar palabra profética. Perfectamente. Hacemos lo inverso a David, ¿verdad? David mata
sus osos y leones internos y luego mata al gigante visible. A veces queremos salir afuera a matar gigantes, a liberar ciudades con osos y leones que no hemos matado. Entonces, lo que pienso que el Señor quiere, con lo que quiere el Señor finalizar en este segundo espacio es lo siguiente. Ciertamente el Señor va a mandar a buscar el fruto a tu vida. A Dios no le interesa que tú solo operes a través de carisma, a través de dones, porque eso es lo del Espíritu. Va a venir el momento de tú dar fruto. Va a venir el momento donde alguien va a tocar tu puerta a ver si tú te pareces al árbol al que tú estás conectado. Y si tú no has sido de esos que has permanecido en Jesús por tu gran capacidad de activismo, de hacer, de producir para el yo, para el ego, para el deseo, para los sueños, para el ministerio que te profetizaron, que te dijeron que iba a ser para las naciones. Mira que cantas que el mundo va a conocer de ti y constantemente trabajas para producir para el carisma, pero no te has detenido a evaluar qué tipo de fruto es el que das. Es un fruto digno de arrepentimiento. Glorifica a Jesús en tu interior, ahí donde vive el Espíritu Santo. Se siente cómodo el Espíritu Santo viviendo dentro de ti con tus pensamientos, con tus deseos, con tus anhelos. O ve tus insatisfacciones o ve tu carencia de firmeza en trabajar el árbol hacia adentro porque estás muy enfocado en dar hojas hacia afuera. Es hora de detenernos porque ciertamente el tiempo de los frutos se está acercando. No vamos a convencer a Dios sacando demonios, no vamos a convencer a Dios echando fuera, sanando gente, no vamos a convencer a Dios cantando que se nos engrifen todos los pelos, no vamos a convencer a Dios con eso. Es necesario que entendamos que el tiempo del fruto se acerca y el fruto no se trabaja de la misma manera del carácter. Pastor, en 5 minutos que nos quedan, tome 3 y dígame cómo trabajamos el fruto versus el carisma. Pastora, creo que eso es innegociable y creo que dijimos una parte ahorita. Cristo dice, y voy a tomar todo el Señor, dice, yo soy un grano de trigo y para producir frutos es necesario que este grano de trigo caiga a tierra y muera. Es decir, la muerte es elemental para que la transmisión de la vida o la transición de la vida se pueda ocurrir. Cristo estuvo operando él mismo. Voy a poner esto, lo que voy a decir con mucho cuidado, pero Cristo tuvo un ministerio muy impactante a nivel de dones y todo, y también acompañado del fruto. Pero en un momento, él detuvo toda la labor ministerial. Juan capítulo 13 dice, cuando él supo que llegó la hora de salir, de partir de este mundo para ir al Padre, en ese momento ya usted no ve un solo milagro en Cristo. Sí, detuvo todo y se dan cuenta que ahora se concentra en el fruto que requería el Padre. Él ha venido a la tierra a ir a la cruz. Bien importante. ¿Quién era que requería el fruto? El Padre. ¿Qué fruto era que el Padre buscaba? No sería lo que dice el libro de Hebreos, por lo que aprendió, o sea, él aprendió la obediencia a través del padecimiento. Entonces, es muy probable que el profeta que nos esté mirando, que aquel a quien Dios ha llamado, necesite entender cómo produce obediencia aquel que está bajo aflicción, cuando Dios le dice tu ministerio no va a crecer, o cuando Dios le dice no vas a pegar la canción que quieres pegar, o cuando Dios le dice nadie te va a llamar los próximos 5 meses, o cuando Dios le dice te voy a entregar el estadio más grande para probarte y ver si tu corazón va a ser íntegro en la transacción que vas a hacer. Todos esos aspectos demandan de un carácter interno donde la obediencia a Dios tenga más valor que el resultado del carisma con el que yo esté operando. Entonces, pastor, ¿cómo es que Cristo desarrolló el carácter de la obediencia? ¿A través de qué? No tuvo que ir a hacer la obediencia del Padre y también sabemos que no habló con su propia fuerza, sino que el Espíritu Santo tuvo que asistirlo a él y la muerte, ese caer del grano de trigo, donde el Señor, si graficamos la semilla se descompone. Y aparentemente con una semilla que es útil, que tiene todo su nutriente, ahora cae a tierra de manera figurada, ¿verdad? Y empieza a descomponerse. Nosotros no queremos entrar en ese campo de composición. Preferimos ser semillas que seamos digeribles, semillas que nos veamos bien, semillas enlatadas, semillas etiquetadas, pero el Señor... O semillas aplaudidas, semillas muy... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice a eso? Cuando usted es muy visto, muy conocido, muy alabado, muy venerado. O sea,
que el yo tanto busca eso, que el ego tanto busca eso. Perfectamente, es decir, que el Señor, para producir esa transición y el fruto que hará el Padre, el Señor entiende que tiene que abandonar todo, todo el arrastre de multitud, todo, y centrarse a lo que Él vino a hacer a la tierra, para que ser perfeccionado por ese grado de obediencia que hace al Señor, y la muerte, que es la muerte de nuestro yo, nuestro ego, no en nuestra capacidad, sino con la ayuda del Espíritu Santo, para que podamos convertirnos en personas fructíferas de parte del Señor. Y sabes que para finalizar en esta operación Jeremías del día de hoy, viene a mi mente lo siguiente. A Jesús el Señor, ese día donde el Padre le dijo, hasta aquí tú operas en milagro. A partir de ahora, tú vas a operar en humildad. Vas a negarte. Vas a limpiar los pies sucios. Vas a ser llevado. Vas a buscar gente que ore contigo y se van a dormir y tú vas a tener que ver eso. También vas a tener que ver a la gente traicionarte, a los tuyos traicionarte y como un cordero no abrir tu boca. Eso es imposible, pastora, sin el fruto del Espíritu. Hacer eso. Posible. Mientras yo te escucho hablar del fruto del Espíritu, algo viene a mi espíritu y es lo siguiente. Tú no produces el fruto del Espíritu si no tienes conocimiento de la palabra. El fruto del Espíritu navega en lo que la palabra misma establece. Ya había una palabra escrita que decía que el cordero no iba a abrir su boca, que él no iba a abrir. Y estoy en Isaías 53. Entonces, cada vez que Dios va a demandar de nosotros la vida del fruto, donde el carisma se detiene, es porque la palabra escrita va a requerir ser obedecida. Entonces, a ustedes que nos están mirando, que están en la era donde la gente demanda de nosotros carisma, emoción, resultados, impresión. Es muy importante usted entender que usted como profeta no se debe a usted ni maneja sus propias palabras. Cuando Dios nos llama a este ministerio no es para beneficio propio ni para alimentación del ego. Es exclusivamente para la gloria del Hijo de Dios. Y si eso no es lo que mueve la esencia de eso que hago, entonces es muy posible que esté operando igual que operaba Luzbel. Lo único que no ha sucedido es que quizás no he llenado hasta arriba la copa donde la iniquidad se desborda. Cuide su corazón. Si a usted le toca la palabra de que yo te escogí, diciéndole Dios a usted de manera personal, particular o multitudinaria, te escogí para que lleves. Cuidado si lo que estamos llevando para Dios simplemente se vuelve basura. Jesús dice en muchas ocasiones, vigilen el fruto. Hoy te diría, vete al jardín de tu corazón y vete al jardín de tu mente y evalúa si lo que tú estás produciendo es un fruto que a Cristo agrada. Si no, haz inmediatamente obra de arrepentimiento, porque mientras estamos respirando todavía tenemos tiempo de arrepentirnos. Esta ha sido la última exponencia del día de hoy de Operación Jeremías. Dios guarde tu vida, pastor. Despídase hasta el próximo encuentro donde tengamos otro temas tan candente como esto y que sea para la edificación del cuerpo. Muchas bendiciones, mis amados hermanos, y esperamos que esta palabra sea de bendición para ustedes y lo edifique y lo fortalezca en el Señor, en el nombre de Jesús. Muy pronto nos vemos. Muchas bendiciones. Amén. Y deseo que el Dios del cielo guarde tu vida del mal, tal como dice la palabra del Señor en ese mensaje donde Cristo nos enseñaba a orar, en el Padre Nuestro, que seas librado del mal de tu propio corazón. Nos vemos en el próximo Operación Jeremías.